Vamos a traer la palabra del Señor y quiero orar. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú has traído hoy. Señor, que seas tú hablando a través de mí, que seas tú aquel que hablas a cada corazón y aún la importancia de lo que tú nos quieres decir. Señor Jesús, gracias por esta palabra, gracias porque tú estás en medio nuestro y gracias porque tú nos amas, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Había algo que se llama gol de oro o punto de oro. Es una regla que se usa en varios deportes, se la ha usado también en el fútbol, y era para decidir el ganador de un partido. Normalmente era un partido por eliminación directa, donde sí o sí tiene que haber un ganador. Generalmente cuando el partido termina en empate, se lo lleva a este tiempo reglamentario, donde también se le llama a este desempate muerte súbita, que se define con el gol de alguno de los dos equipos. Apenas hace un gol cualquiera de los dos equipos, allí termina el partido y se le otorga la victoria al que lo marcó. El gol se lo podría anotar en cualquier momento de ese tiempo suplementario. Generalmente son 15 minutos y 15 minutos. Entonces, en cualquier momento, si es en el primer minuto, hace un gol, ¡pum!, ahí termina. Entonces, apenas el gol o el punto según el deporte, se le otorga ganador. Este gol de oro se lo estrenó, digamos, en la Copa Mundial de Francia en 1998 por la FIFA, en fútbol estoy hablando. Y cuando justamente la selección francesa tuvo que definir de esta manera, habían empatado 0-0 con Paraguay y hizo el gol en el tiempo suplementario en el minuto 114 y bueno, logró pasar de fase allí la selección francesa. Y la última vez que se lo usó por la FIFA fue en la final femenina en el 2003 entre Alemania y Suecia, donde Alemania terminó ganando 2-1 con un gol de oro en el minuto 98. Desde allí la FIFA no lo utilizó más, en otros deportes creo que sí se lo utiliza. Bueno, quizás haciendo una pequeña analogía con el deporte, con el fútbol, y era para decir, en los tiempos que estamos viviendo nosotros, el tiempo reglamentario está cumplido y estamos jugando esos minutos suplementarios, donde el gol, que sabemos quién lo va a hacer, es Cristo. Él marcará el momento y el tiempo final cuando venga a buscar a su iglesia. El tiempo es corto y el tiempo ya estamos viviendo los últimos minutos. Jesús estaba en un momento con sus discípulos y allí en Mateo 24, los discípulos le hacen 3 preguntas en realidad. Estaba hablando acerca del templo, acerca de lo que sucedería prontamente allí con ellos y también de los tiempos finales. Mateo 24:3, vayamos a ver. Nos indica bastante y muchas otras escrituras también acerca de cómo serán, la advertencia de cómo serán los tiempos finales. Y dice así en Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cómo serán estas cosas? Una primera pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Son 3 preguntas y casi respondidas 2 en una, las 3 responde. Entonces Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra.
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. En el siglo XX nomás, hubo más de 136 enfrentamientos en el mundo, descontando lo que sucedió y lo que está sucediendo en el siglo XXI, entre guerras militares, bloqueos, revoluciones, inquisiciones, resistencias, rebeliones, conflictos, genocidios, levantamientos armados, guerras civiles. Dentro de estas hay dos muy famosas que muchos de nuestros padres y abuelos la vivieron, algunos no la primera, pero seguro la Segunda Guerra Mundial. Dice, habla de terremotos también, al menos 23 terremotos hubo entre el 22 de mayo de 1960 y el 23 de junio de 2001. Estamos hablando de un rango de 40 años. Estos terremotos, 23, entre la magnitud de 8,40 y 9,60, terremotos destructivos, que murieron alrededor de 153.000 personas en estos terremotos. O sea, ya estamos viendo que hubo guerras, terremotos, hambre, pestes. Dice, según el proyecto de hambre de las Naciones Unidas, dice que alrededor de 24.000 personas mueren de hambre por día. Por día. Nosotros quizás no estamos sufriendo eso, pero hay lugares donde sí lo sufren. 24.000 personas por día. Imagínense, quizás la mitad de esta ciudad cada día muere. La ONU estima que entre el 2011 y el 2013 el hambre crónico afectó a 842.000 millones de personas en el mundo. Estamos hablando de un hambre crónico. Y bueno, hemos escuchado hablar de pestes, hemos pasado una pandemia nosotros donde muchos murieron, donde paralizó el mundo, donde casi reseteó el mundo, donde cambió el paradigma y el pensamiento de muchas cosas. Mire, si no son tiempos finales. Podríamos sumar a esta lista incendios, sequías, inundaciones, tsunamis, masacres. No nos tenemos que ir muy lejos de nuestra nación para poder ver esto. Esto está sucediendo alrededor de nosotros. ¿Y cuántas otras desgracias más? Muchas causadas por la naturaleza, a causa del hombre, permitidas por Dios. Y cuando pasan estas cosas, siempre vamos a escuchar dos frases. Casi la escuchamos a constante cuando pasan estas cosas. Y una es una pregunta que dice, ¿hay un Dios? Y todos se preguntan, si existiera un Dios, no sucederían estas cosas. ¿Hay un Dios de amor? Si Dios nos ama, ¿por qué pasa esto? Si Dios ama, ¿por qué pasa esto a los niños, a los jóvenes, a las mujeres? Y surge esa pregunta, ¿hay un Dios? Y bueno, generalmente esta pregunta la escuchamos de aquellos que se han alejado de Dios o de aquellos que nunca quisieron recibirlo o de aquellos que se niegan a escucharlo. Y la escuchamos de ellos. Pero también hay otra pregunta que surge, y esta ya iría con un signo de admiración, quizás cargada con desesperación, aún lleva la misma pregunta implícita a una plegaria, y que dice, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ayúdanos Dios! ¡Dios mío, por favor! Entonces, la escuchamos de aquellos que sí creen que hay un Dios, que confían en Dios, que creen que solamente Dios es la solución, que Dios es la salvación y que Dios puede ayudarnos. Continuamos con la escritura en Mateo 24, pero ahora el versículo 8. Y dice, y todo esto será principio de dolores. La verdad que
todo esto ha avanzado de una manera muy fuerte todo este último siglo que lo hemos vivido. Y aún esto, y estos días se lo ve cada vez más. Hoy estamos viendo cómo naciones están todo el tiempo amenazando con guerras, y guerras mortales verdaderas, no como las que eran antes, que morían solo los que estaban en la batalla, sino que hoy mueren aún los que no van a batalla. Versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Esto ya sucedió y está sucediendo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto ya ha sucedido y esto está sucediendo. Versículo 12 es muy importante, y el 13 también, y 14 también. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El tiempo está cerca. Cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones, no significa que todas las naciones tengan que aceptar a Cristo, porque la importancia o lo que Cristo nos envió es a predicar el evangelio, y el Espíritu Santo se encarga de convencer. Tenemos que hacer discípulos de aquellos, pero hay un enfriamiento también en las vidas, en las iglesias, en los cristianos, en aquellos que se consideran hijos de Dios. ¿Sabe? Cuando me estaba cambiando, buscaba un pañuelo y recordaba cómo había tiempos donde veníamos a la iglesia y decíamos el culto estaba bueno si habíamos llorado un montón. Algunos le traen pañuelos descartables, llamadas carilinas y cuántos otros nombres más que le ponemos. Pero si nosotros hemos llorado, hemos moqueado un montón, qué bueno que estaba el culto. Y sabe, hoy vemos que nos cuesta levantar las manos, nos cuesta cerrar los ojos. Nos cuesta cerrar los ojos para poder mirar a Dios. ¿Qué más? Nos cuesta alabarle, nos cuesta decirle palabras a Dios. Y eso es enfriamiento. Eso es estar lejos de ese fuego del Espíritu Santo. Dice, pero hay algo que nos va a ayudar a llegar hasta ese final, y es perseverar. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor dejó muchas señales, advertencias de cómo serían los últimos días. En el versículo 32 del mismo capítulo dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, escuche bien esto, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es la higuera o qué representa la higuera? La higuera representa a Israel. Ahora vamos a hablar un poco de tiempos. En el año 1948, el 14 de mayo, Israel volvió a establecerse como nación, y así cumpliendo la escritura o la profecía que encontramos en Isaías 66:8. Aquí, pero quiero decirle algo, preguntarle a qué generación se refería Jesús cuando hablaba de esto. Jesús se refería a esa generación que vería brotar, que vería ese renacimiento de la nación de Israel. Hay algunos de nosotros, quizás nuestros padres o abuelos, que estuvieron en esos años
48 ya estaban. Mi papá nació en el 49, otros quizás son de un poquito más y algunos de un poquito menos. Vieron, de cierta manera lo vieron. Y nosotros vivimos en esa generación. Debemos saber algo, que la Biblia nos habla de generaciones. Generaciones de 40 años, generaciones de 70 años, pero estas ya pasaron. Desde el año 48 hasta ahora ya pasaron aún hasta la de 70 años. Y queda la última generación, esa generación de 100 años. Somos tú y yo, estamos en esa generación, somos esa generación. En Génesis, y vamos a ver cómo es que, de a dónde sacamos esto, en Génesis, que es el libro de los principios, Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14, Dios hablaba allí a Abraham. Y Dios le estaba diciendo lo que iba a suceder con esa nación de Israel, aún en el cautiverio, aún siendo esclavos en Egipto. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Será oprimida 400 años. A ver, empiece a utilizar las matemáticas. El pueblo de Israel oprimido en Egipto por 400 años. Dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, diciendo por Israel, y después de esto saldrán con gran riqueza, cosa que sucedió. El pueblo de Israel salió enriquecido de allí de Egipto, porque le decían, tomen todas nuestras riquezas, pero por favor, váyanse. Versículo 16 dice, y en la cuarta generación volverán acá. En ese momento que Dios hablaba con Abraham, estaban parados sobre Canaán, sobre la tierra prometida. Pero dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Porque Dios también iba a juzgar al amorreo, que ellos estaban o iban a habitar esa tierra de Canaán. Quiero leerte ese mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente, que dice, cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Dice, cuando hayan pasado los 400 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en Egipto? 430 años. Pasó los 400 años. Entonces allí habla de 4 generaciones. Quiero recordarles que este año el pueblo de Israel cumple 77 años. Para una generación de 100, ¿cuánto tiempo le falta? Y dice la Escritura, esta generación no pasará. Si hemos ido a la escuela, si algo entendemos de matemática, 100 menos 77 son 23 años. 23 años, dice, esta generación no pasará. Bueno, no se alarme. Yo no conozco los tiempos, solamente Dios los conoce. Pero hoy Dios está preparando a su iglesia. Y como les decía al principio, estamos viviendo ese tiempo suplementario, que no sabemos cuándo la iglesia se va. No sabemos cuándo el Señor viene a buscar a su iglesia. Viene a buscar a su novia. Pero hay algo que el diablo sabe. El diablo sabe que no puede detener la venida de Cristo. No lo puede hacer. Pero si hay algo que él puede hacer y lo está trabajando y parece que muy bien a veces, es detener o evitar que tú te vayas con Cristo. O que aquellos que no le conocen se vayan con Cristo. Como usted ya se habrá dado cuenta, los últimos días, lo dice la palabra,
lo está viendo, serán muy difíciles. El enemigo usará predicadores que llevarán falsas doctrinas y habrá muchos que seguirán a estos. Habrá un enfriamiento en los corazones. Ese enfriamiento que te dice no tenés necesidad de orar, no tenés necesidad de ir a la iglesia. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a cantar? Se levantará y habrá una falta de amor a causa de ese enfriamiento, una falta de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Los hombres apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Es negar la fe cristiana. Después de haberla recibido, decir, no pasa nada, Dios no hace nada, Dios no existe. Apostatar de la fe. ¿Y cómo será en estos tiempos del fin? Y quiero leerte en otra escritura, en 2 Timoteo 3, 1 al 5, pero quiero leerte en otra versión, la traducción lenguaje actual, que se lo entiende. Se va a dar cuenta cómo realmente nos pasa y cómo realmente está pasando a nuestro alrededor. Y esto nos habla del carácter de los hombres, nos habla de cómo llevarán y llevaremos la vida a los hombres. Mira, escucha con atención. Dice, debes saber también, aquí el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, estamos viviendo esos días, la gente enfrentará muchas dificultades. Ya se los dije, ahora se les repite la palabra. Habrá gente egoísta, escuche, interesada solamente en ganar más y más dinero. Si usted hoy va a las redes sociales o habla con cualquiera, la proyección de la vida o lo más importante de la vida hoy es que ganar dinero. Y quien gane más dinero es mejor. Y eso dice la Escritura, lo dijo, esta palabra está escrita hace 2000 años atrás. Dice, habrá gente egoísta interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Hoy he visto gente, nuestros hijos, malas respuestas, malagradecidos. No sabemos pedir por favor, no sabemos decir gracias, no hay respeto hacia los líderes. Nos creemos que las sabemos todas y que podemos decir todo lo que se nos ocurre y nadie nos tiene que decir nada. Lo dice la Escritura. Este será el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Dios nos libre de ser de ellos y Dios cambie nuestros corazones si son así. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán a todo lo que es bueno. Realmente hoy el hombre no le interesa nada de lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actúan sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que se les venga a la gana. Y esa es una frase que la escuchamos cada día. No tengo ganas. ¿Y qué de malo hay? ¿Y a vos qué te importa? Yo hago lo que quiero. Sí la hemos escuchado, ¿verdad? Ojalá no la hayamos dicho nosotros. Pero la verdad es como que nadie nos puede decir nada, nadie nos puede advertir, nadie nos puede decir algo. ¿Y a vos qué te importa? ¿Quién te mandó? ¿Quién sos vos? Y ahí está. Ese es el trato de los hombres hacia los hombres y hacia Dios.
Dirán que aman a Dios y respetan, dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará lo contrario. Como decía una profesora mía, tienen cara de santos, pero están hechos de carnaval. O sea, nuestra fachada es de cristianos, evangélicos y santos para Dios, pero nuestra vida demuestra totalmente lo contrario, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de responder, demuestran lo contrario. Y eso debilita el evangelio y todos dicen, ¿y yo para ir a la iglesia, para ser como vos? Porque nos conocen en la calle. ¿Para qué? Entonces, toda esta es una actitud de los hombres en los últimos tiempos. Pero déjame decirte algo, Dios te ama. ¿Sabías eso, que Dios te ama? Bueno, escucha. Ahora, ¿sabías algo? Y espero que cuando lo editen no lo saquen de contexto. ¿Sabías algo que los cristianos pueden emborracharse? ¿Sabían? ¿Sí? ¿Sabían o no sabían? ¿Sabían que pueden adulterar? ¿Sabían? ¿Sabían que pueden fumar? ¿Sabían que pueden robar? Así lo saben porque ustedes sí son inteligentes. ¿Sabían que pueden mentir? ¿Sabían que pueden decir malas palabras, groserías? Y toda clase de pecados, ¿sabían? Sí lo pueden. Los cristianos sí lo pueden hacer. Es más, pueden hacer lo que quieran. No solamente los cristianos, sino aquellos que no son los cristianos. Nadie te lo impide. Dios te lo advierte cuando estás por hacerlo, pero lo mismo hacer lo que vos querés. Yo no estoy allí para decirte, para no lo hagas, entonces nadie te lo impide. Pero, escucha bien ahora, pero ¿sabe lo que los cristianos no pueden hacer? ¿Sí? Presta atención. Ni los cristianos, ni ningún hombre puede entrar al reino de los cielos haciendo todas estas cosas mencionadas anteriormente. Te lo repito, ¿lo puedes hacer? Sí, pero no vas a entrar en el reino de los cielos. El apóstol Pablo nos decía en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Hay una ley que Jesucristo ha establecido y es la ley del amor. Todo lo que vas a hacer y dejar de hacer es por obediencia a Dios y es por amor, no por obligación. No lo hagas por temor. Ay, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué puede decir el pastor? Si el que te va a llevar al cielo o no es Dios. El que está contigo todos los días es Dios, no yo. El Espíritu Santo habita en ti. Conoce cada paso, cada pensamiento, cada oración, cada frase tuya y mía. A mí me pueden decir lo que sea, me pueden engañar y yo los puedo ver. Qué santos que son, pero al Espíritu Santo no lo pueden engañar. Entonces, todo lo que hagas, no lo hagas por obligación, no lo hagas por temor, sino que hazlo por amor a Dios. Y comienza a practicar encendiendo ese fuego de la oración, encendiendo ese fuego de la alabanza, encendiendo ese fuego de que el Espíritu Santo hable a tu corazón y obedezcas. Entonces es obediencia y amor a Dios. Y ese enfriamiento que dice la Escritura que sucede y que va a suceder en los últimos tiempos, no te tocará a ti, sino que tu corazón será encendido para Dios. Vivimos en una época como lo predecía Isaías. En Isaías 5:20 dice, ay a lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo.
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de ellos! ¡Ay de esa generación! Y quiero darte algunos ejemplos actuales como para que puedas, quizás no se nos ocurre a veces. Por ejemplo, un médico que se niega a practicar un aborto va a juicio porque se negó a matar a una persona. Él va a juicio, posiblemente cárcel. Ahora, ¿cuántos asesinos, violadores son absueltos? Y lo vemos, asesinos que no han terminado de asesinar y ya están sueltos de nuevo. Lo vemos hoy en la tele, prenda la tele y lo va a ver todos los días. Hoy se dice que el matrimonio que es instituido por Dios ya quedó obsoleto, donde ya no es necesario casarse ni tomar esa responsabilidad, sino que si nos juntamos y probamos, y si funciona, seguimos para adelante. Donde hay cosas nuevas como por ejemplo el poliamor, que van cargados de sodomía, de adulterio, fornicación, falta de compromiso, amor. Estaba escuchando una radio donde hablaba un locutor que él es gay, donde se permitía en algún día de la semana tener una relación con alguien más. Sí tiene su pareja estable, podríamos decir, pero en algún día tiene su día libre y no pasaba nada. No pasaba nada, ese día era libre para ellos y podían tener relaciones con quien quiera. A eso llegamos. Lo profesa también un tango. Mire, un tango escrito en el siglo XX. Se llama Siglo XX Cambalache, justamente escrito por Enrique Santo Discépolo en el 1934. Que en aquella época hacía una radiografía de la Argentina y hoy sigue siendo tan real. Y no solamente de la Argentina, sino que de casi todo el mundo, si usted mira noticias de otros lugares. Dicen algunas de las frases de este tango: hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. A lo malo llaman bueno. Ignorante, sabio o chorro, pretencioso o estafador. Todo es igual. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazos que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Todo es igual. A lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Dice así, continúan algunos de los otros frases. Y uno vive en la impostura, otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Da lo mismo. ¿Para qué nos vamos a esforzar? Siglo XX Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura, noche y día como el buey, el que vive de las minas, el que mata, el que cura o el que está fuera de la ley. Todo es igual. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que no se vea una diferencia de una iglesia que tiene que ser la luz del mundo, de una iglesia que tiene que ser la sal del mundo. ¿Por qué sucedió todo esto? A causa del enfriamiento, a causa de dejar a Dios, a causa del alejamiento de Dios. Vivimos en tiempo que la luz que la luz que hace que las tinieblas se vayan
hoy son lo mismo, la luz y las tinieblas. ¿Cuántas iglesias y lugares cristianos hoy están en oscuridad? No solamente oscuridad ambiental, sino que oscuridad espiritual también. Siguiendo doctrinas de hombre, tergiversando la verdad. Y el pueblo sin conocimiento de la palabra de Dios. ¿De qué se alimentan? Hoy en día consultar al tarot es conexión espiritual. Y es una guía para el futuro, es tan normal. Lo escuchamos y lo vemos en la tele, en la radio, en las personas. Al primero que van a acudir es a un brujo, un espiritista, tarot, cartas, para saber qué me está pasando, por qué estoy así, qué me espera en el futuro. Nunca pensamos en Dios. Y al cabo de los días, pastor, allá hay alguien que no sabe qué hacer con su vida, que escucha cosas por la noche, no puede dormir. Todo eso dejó entrar en su vida. Tiempo donde yo solo tengo la razón, la palabra del otro no vale. Se perdió el respeto, la tolerancia, como decía. Mira, Isaías 5:23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan el derecho. Dice Isaías 5:23. Y de allí nació los creadores. Roban pero hacen. Roban pero reparten. Dice los que justifican al impío mediante cohecho. Cuando tú justificas acciones como esas, tú eres ladrón igual que ellos. Y dice, y al que trabaja y gana el pan con el sudor de su frente es obligado a mantener a otros. Y está la frase, vos me tenés que dar, vos tenés. Señores, vivimos tiempos difíciles, el tiempo es corto. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 al 21, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo viene a recoger a su iglesia. Cristo viene a recoger a su iglesia. Su novia, una iglesia que lo ha esperado, una iglesia que lo ha amado, una iglesia que se mantuvo santa, sin mancha, una iglesia que ha lavado sus ropas, una iglesia que no tiene arrugas, una iglesia que se ha preparado para ese encuentro, una iglesia ilusionada con su novio, una iglesia que su tesoro no está aquí en la tierra, sino que su tesoro está en los cielos. Una iglesia que tiene un anillo de compromiso, que es el Espíritu Santo, que es ese sello, es esas arras, es esa garantía de que Cristo volverá a buscar a su iglesia. Por eso ha dejado el Espíritu Santo, para que la prepare. Y mira, ponga que yo no sepa de los tiempos y que la palabra no la podamos entender, hagamos un paréntesis. Y si tardare Cristo muchísimos años, de todos modos, un día Cristo vendrá a buscarte. De todos modos. Y debes estar preparado. Puede pasar en minutos, días, meses, años, siglos. Puede pasar. Pero tienes que estar preparado. Y no tengas miedo de todo lo que se dice. Porque si prendes la tele, escuchas la radio, miras, no sé, redes sociales, te vas a alarmar. Continúa tu vida. Continúa tu vida creyendo que Dios está contigo. Continúa tu vida santificándote.
Dice la Escritura, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Va a haber un tiempo que así como le sucedió a las 10 vírgenes, estuvieron las 5 insensatas y las 5 prudentes. Cuando se les terminó el aceite, vino el marido a buscarla. Las imprudentes no tenían aceite en sus lámparas. Y buscaban, el marido viene y no tengo aceite, el marido viene y no tengo aceite, el esposo viene a buscar a su iglesia y yo no tengo aceite. Que seas prudente. Y creo que esto sí lo creo, porque la palabra lo dice, los tiempos serán cada vez más difíciles. Cada vez más difícil, en todos los ámbitos. Ustedes vieron que ya una simple lluvia causa terrible desastre. Todo es más grande. Antes nunca pasó esto. Bueno, ahora sí, y va a seguir pasando. En un momento Dios decía al pueblo de Israel, mientras que los mato se acercan a mí. No tenemos que esperar que Dios nos mate. Tenemos que acercarnos a Él. Pero Dios hace todo esto ¿para qué? Para llamar la atención. Para que aquellos que dicen, hay un Dios, digan, ay Dios, sálvame. Se vuelvan a Él, crean en Dios. Y aquellos que creemos nos pongamos firmes. Y saben, estos tiempos difíciles no hay otra manera de atravesarlos. Se habla de que la iglesia va a pasar por la tribulación y que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Yo no lo sé, yo todavía no lo entiendo. Y si la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿cómo vas a hacer? A veces no podemos luchar contra un pecado y vamos a tener que luchar contra el anticristo. No podemos contra nuestras mentiras, no podemos contra nuestras murmuraciones, no podemos contra cosas que se nos hacen difícil. Creen que vas a poder luchar contra el anticristo. Siempre hubo anticristo, siempre hubo falsos profetas, pero se levantará uno que ya está en el mundo, ya está, que sí va a ser polenta. Y ese no va a ser tan fácil. Nuestra fe va a ser probada en los últimos tiempos. Para que el oro sea refinado, ¿qué debe pasar? Debe ser pasado por fuego. Para que tu fe sea probada, va a ser pasada por fuego. Nuestra fe, mi fe, tu fe. ¿Cuándo es el dolor más grande de una mujer que está embarazada? Cuando está por dar a luz. Esos últimos minutos, horas, son los de más dolor. Y después da a luz. Bueno, esos tiempos vivimos. Últimos tiempos. Yo no le puedo decir quedan 10 años, quedan 30, quedan 50, no quiero decirle. Según lo que hemos visto, según lo que dice, habla de la higuera, si contamos justito son 23 años, dice esta generación, no pasará. Se los prometo, no pasará. Máximo, quizás 23, no sé, Dios es misericordioso, no sé. Pero ¿estás preparado? Si Cristo viene mañana, ¿estás preparado? Si Cristo viene mañana, ¿te vas solo? ¿Te vas con tu familia? ¿Te vas con la iglesia de Él? Yo no puedo hacer mucho por vos. Porque tú tienes que estar preparado. Yo también. Y es cada día. Es cada día volver, cada día entregarnos, cada día buscarle a Él. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y medita en esta palabra.
y medita en la forma en que tú vives, en qué parte de quizás del enfriamiento, o estás cerca de Dios o estás lejos de Dios. Medita acerca de esto y sabes, dice que debemos buscarle mientras pueda ser hallado. Y el día de salvación es hoy. No esperes para mañana, no pierdas tiempo. No pienses que, no, a mí no me va a pasar. Que así pensamos muchas veces. Señor, estamos delante de ti. Y nuestras vidas, sí, nos hemos alejado tantas veces. Y hoy mismo, Señor, sabemos cómo estamos delante de ti. Y tú conoces mejor que nosotros aún nuestra condición. Señor, escuchando aún tu palabra, lo que queremos hacer es decir, Señor, aquí estoy. Límpiame nuevamente, restáurame. Señor, sálvame. Lávame con tu sangre preciosa. Perdóname porque me he alejado. Perdóname porque te he dejado. Perdóname porque he tomado con liviandad todo lo que es tuyo. Señor, perdóname porque no te busco, no te sigo, porque poco me importa. Señor, ayúdame. Ayúdame a acercarme cada día más a ti. Señor, pero en ese ayúdame, Señor, que mis pasos se muevan hacia ti. Que mi corazón se rinda a ti, que mis manos se levanten hacia ti. Que mis ojos puedan mirarte, que en mi corazón se encienda esa llama, esa pasión por tu presencia, esa pasión por buscarte, esa pasión aún por llevar tu palabra a otros. Señor Jesús, yo el día que tú vengas a buscarme o buscar a tu iglesia, yo me voy contigo. Señor, yo no me quiero quedar. Señor, y muchas veces me he equivocado y aún hasta el día de hoy me sigo equivocando. Pero Señor, ayúdame a enderezar mis pasos. Ayúdame a extender mis brazos para decirte, aquí estoy, rescátame. Señor, y quizás nunca he entregado mi corazón a ti. Quizás nunca te he dicho, Señor, sálvame, lava mis pecados, que tú seas mi Dios, entra a vivir en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, ayúdame. Ayúdanos, Señor. Señor, que esta palabra siga sonando en nuestros corazones. Que nuestra alma se desespere por ti. Señor, no queremos fallarte y no queremos fallarte ni una vez más. Que desde hoy quiero, Señor, hacer un pacto contigo, un trato, decir, yo no te quiero fallar, ayúdame, una nueva promesa. Señor, porque solamente podré vivir contigo, porque si no el enemigo va a maltratar mi vida. Señor, y aun si nos encontramos en pruebas, en tribulaciones, que podamos saber, Señor Jesús, que contigo somos más que vencedores, que no hay nada imposible para ti, que aunque no podamos ver la salida, tú estás allí esperándonos y tú estás llevándonos hacia esa salida, hacia esa puerta que se abre y que vemos la luz. Porque muchas veces nuestros ojos están en oscuridad. Que podamos creer y confiar en ti y obedecerte por amor. Señor Jesús, ayúdanos.
Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. ¿Qué haría sin ti? ¿Qué puedo hacer sin ti? Señor, sin ti no somos nada. Pero te doy gracias, Padre, porque aún tu amor, tu misericordia y tu gracia nos espera. Y que podemos acercarnos ante el trono de la gracia confiadamente, donde vamos a encontrar ese socorro, esa ayuda, esos brazos que me aman, que me perdonan, que me limpian. Señor, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por lo que tú eres. Pon en nosotros esa pasión, un corazón ardiente para ti. Y no que seamos tibios, sino que seamos fervientes en el Evangelio, en las Escrituras, en la obediencia, en la alabanza, en la adoración, en buscarte, Señor. Ayúdanos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.